españoles. El abad exfalangista ya no oculta su sonrisa al ver cómo se ha vengado el Huesitos disecado. Un traslado entorpecido por la costra ultrafranquista ha dejado en evidencia ¡al ocupa socialista! La raza herida exige más pagos en sangre, dientes y garras, desmembrando a los culpables de profanar la tumba del padre de una patria en la que nunca han cabido todos esos rojos parias. El régimen del general Franco protegió la iniciativa privada en un momento de extraordinario crecimiento económico. Tras el desarrollo económico se ocultaba una corrupción generalizada que afectó a toda la historia del franquismo. Ola extra en solitario, red golpista africanista, para que sepáis los vivos que es el amo de esta pista. Son 80 años de dominio incuestionable que no van a terminarse solo con desenterrarle. Se ha escapado el zombie Franco. ¡Ay, qué espanto! ¡Ay, qué espanto! ¿Cuándo iba a ser trasladado? ¡Qué desastre! ¡Qué quebranto! ¡Muerde a los republicanos! ¡Ojo al dato! ¡Que hagan algo! Dicen que te está buscando. ¡Se ha escapado el zombie Franco! Llegan las noticias inquietantes de lo sucedido en el Valle de los Caídos. El ministro del Interior llama a la calma, recomendando que permanezcan en sus hogares hasta que se aclare la situación definitivamente. Los testigos oculares no pueden soltar ni prenda por el shock que les supuso ver morder al viejo mierda. A la gallina culona no la ablandan los lamentos de esos muy hijos de puta que le echaron del convento. Vaga solo por los bosques de la Sierra Guadarrama, devorando excursionistas de actitud república. Juan March Ordinas, el último pirata del Mediterráneo, como le llamó en un artículo el periódico francés L'Humanité. Juan March fue calificado como el último pirata del Mediterráneo porque su inmensa fortuna se debió al comercio ilegal y al contrabando de tabaco y al contrabando de otras materias. Él empezó como contrabandista con 15 años en Mallorca y a partir de ahí se convirtió en un financiero de nuevo cuño que no existía en España, ¿no? Los nostálgicos afines que salieron a su encuentro marchan tras el zombie líder y el virus se está extendiendo. Bola extra en solitario, red golpista africanista, para que sepáis los vivos que es el amo de esta pista. Son 80 años de dominio incuestionable que no van a terminarse solo con desenterrarle. Se ha escapado el zombie Franco. ¡Ay, qué espanto! ¡Ay, qué espanto! ¿Cuándo iba a ser trasladado? ¡Qué desastre! ¡Qué quebranto! ¡Muerde a los republicanos! ¡Ojo al dato! ¡Que hagan algo! Dicen que te está buscando. ¡Se ha escapado el zombie Franco! Hace 2 años que España es una república. A Juan March se le ha caído el mundo encima. Le han anulado el monopolio del tabaco, la policía lo ha vigilado constantemente y ahora está recluido en la cárcel de Alcalá de Henares, tras su paso por la Modelo de Madrid. March es un diputado de la República, un diputado en prisión preventiva. Las Cortes, en sesión secreta, por 144 votos a favor y 79 en contra, han considerado reprobable su actuación durante la dictadura. Le han levantado la inmunidad parlamentaria y una comisión lo está investigando. El ministro de Hacienda, el banquero e industrial Jaume Carné, dio en el clavo cuando dijo: o la República lo somete o él someterá a la República. A las 10:15 de la noche abandona por la puerta principal la cárcel de Alcalá de Henares.
El vigilante no le ha cerrado el paso, al contrario, se ha subido con él al coche. Destino, Gibraltar. De Gibraltar en barco hacia Marsella. Y luego en tren hacia París. La República trató de ponerle freno porque él había extendido un manto de corrupción y de control sobre la administración, sobre funcionarios. El ministro de Hacienda, Jaime Carner, llegó a decir que o la República acaba con Marc o Marc acabará con la República. De hecho, le fue expropiada sus empresas y se le quitó el monopolio, tuvo que irse al extranjero y a partir de ese momento es el momento en que Juan Marc decide poner todo su capital y su organización internacional al servicio del alzamiento militar y al servicio de las fuerzas antirrepublicanas que surgían en el ejército. Turn my blood black. 'Cause right now I'm like honey, trapped in a beer. Chip away at the fear, gonna be less like me. En 1936, participó de forma directa como proveedor de los rebeldes en los primeros meses de la Guerra Civil. Eso significó que Juan Marc financió, no regaló el dinero, financió los momentos fundamentales del golpe militar y en ese asunto él garantizó la seguridad de los familiares de los golpistas. Él garantizó también, hizo un seguro de 2 millones de pesetas de la época para los familiares, de forma de que si salía mal el golpe iban a la cárcel o morían, los familiares recibirían cada uno 2 millones de pesetas de entonces. Abrir líneas de crédito para el Bando Nacional. Solo los créditos concedidos a través de la banca Kleinworth y la Société de la Banque Suisse suman ya unos 10 millones de dólares. El mismo día en que la guerra civil terminaba, el ejército vencedor reconoció mediante una ley reservada su deuda con Juan Marc. La consolidación y posterior expansión de la fortuna de los March está indisolublemente ligada a la figura del dictador. En 1948 se inicia el escándalo Barcelona Traction, negocio de Juan March Ordinas. Como premio, después el régimen le permitió hacer el asalto a la Canadiense. La Canadiense era la empresa que dirigía, que controlaba la energía eléctrica de Cataluña. La Canadiense era una empresa multinacional y entonces Juan Marc se aprovechó de un momento, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, en que había unos pagarés sin hacer efectivo, para, a partir de una empresa que él fundó llamada AFEXA, que sigue siendo el nombre de las Fuerzas Eléctricas de Cataluña, asaltar la empresa. Asaltó la empresa mediante abogados, se hizo con ella y el régimen, cuando hubo quejas internacionales y las propias multinacional que estaba detrás de la empresa intentó parar esas prácticas, el régimen dijo que era una cuestión privada, una cuestión personal y que ellos no intervenían en ese asunto. Febrero, la central de Flix en el río Ebro. Empieza el periodo de pruebas. Esta gran obra de ingeniería pertenece a Barcelona Traction Light and Power, conocida popularmente como la Canadenca. La empresa, fundada en 1911 por el ingeniero norteamericano Dr. Pearson, está domiciliada en Toronto, pero la mayor parte de los accionistas son belgas. Barcelona Traction cobra los recibos de la luz producida en Cataluña y tiene centrales hidroeléctricas, térmicas, embalses y presas repartidas por todo el territorio.
La compañía posee un activo de 160 millones de pesetas, pero también tiene su punto débil. Desde hace casi 12 años, desde 1936, no paga intereses ni amortizaciones a los propietarios extranjeros de títulos. Los argumentos son contundentes. La empresa fue colectivizada durante la Guerra Civil y en la posguerra no hay divisas. El martes 10 de febrero de 1948, 3 acreedores presentan en el juzgado de Reus una demanda de insolvencia contra Barcelona Traction. El jueves, el juez declara la bancarrota. Y el viernes se ejecuta por la vía judicial la ocupación de todos los bienes, libros de contabilidad y documentos de las empresas del grupo. Oficialmente, Barcelona Traction no recibió nunca el acta de quiebra. En 4 días, los testaferros de Juan Marc se han hecho con el control de la empresa. La elección de Reus fue insólita, pero no casual. El juzgado de esta ciudad industrial cercana a Tarragona actuó con celeridad y con la máxima discreción. Nadie tuvo la menor noticia, ni los afectados. La empresa estaba valorada en una cantidad que oscila entre 6.000 y 8.000 millones de pesetas. Juan Marc lleva 7 años tras la empresa eléctrica y la batalla legal apenas sí ha comenzado. El 4 de enero de 1952, Barcelona Traction era subastada en Reus. Precio de salida, 10 millones de pesetas y la liquidación de la deuda pendiente en manos de Marc. Un único postor, FECSA. Y FECSA es Marc. Less like me. De entrega y esperanza. Sé de otros tiempos desiertos en mi alma. Sé de unos tiempos de Montparnasse a Praga. Sé de otros tiempos de primaveras marchitadas. Nosotros, que fuimos el futuro de un país estéril. Todo se vino abajo, todo se vino abajo. Demasiadas caídas y al final el futuro denegado. Sé de unos tiempos desafiantes a la muerte. Sé de otros tiempos dejándonos caer por la pendiente. Sé de estos tiempos que nos conducen a la nada. No Marcus, no Kropotkin,
ni Lennon ni Guevara. Nosotros, que fuimos el futuro de un país estéril. Todo se vino abajo, todo se vino abajo. Demasiadas caídas y al final el futuro denegado, el futuro denegado, el futuro denegado, el futuro denegado. Los desastres de la guerra se sienten en pueblos y ciudades. La población sufre carencias y penurias de todo tipo, sobre todo las clases populares. Para paliar esa situación, el gobierno franquista impone el racionamiento de alimentos y productos de primera necesidad. Se crean dos cartillas, una para la carne y otra para el resto de alimentos. Las raciones semanales son escasas y los productos son de mala calidad. Son tiempos de sucedáneos como el pan negro, hecho de maíz o centeno, de gachas con harina de algarroba y de tortillas sin huevo. La dramática escasez de alimentos en la España de posguerra hace florecer un colosal tráfico ilegal de víveres. Es el llamado extraperlo que abastece el mercado negro. Con el racionamiento florece el comercio ilegal, que en esa España de posguerra se conoce como extraperlo. Muchos productos se venden en el mercado negro a precios mucho más altos que los oficiales. Las carencias y la miseria multiplican las enfermedades y la mortandad. En los primeros 5 años tras la guerra, unos 200.000 españoles murieron de hambre. Vuelven enfermedades que se creían erradicadas como la disentería, el paludismo, el tifus o la tuberculosis, tan popular que hasta los niños cantaban una canción que decía: somos los tuberculosos, los que más nos divertimos. Tenemos el cuerpo podrido y los pulmones carcomidos. La ayuda humanitaria queda principalmente en manos del Auxilio Social, uno de los emblemas del franquismo. Esta organización fue creada en el bando sublevado durante la Guerra Civil y asiste a cientos de miles de damnificados por los estragos de la posguerra, con especial atención hacia los niños. Gentiles camaradas de Auxilio Social atienden solícitas a estos futuros flechas. La administración franquista ha impuesto la autarquía, una política económica que quiere hacer de España un país autosuficiente. Se pretende producir todos los bienes necesarios y se ponen trabas a las importaciones de las empresas privadas. Pero el país está lejos de ser autosuficiente. Apenas se pueden cubrir las necesidades de la población y se depende de los suministros que llegan de Estados Unidos y Gran Bretaña. Durante el primer año de paz creció rápidamente el entramado administrativo del Estado. El 80% de los puestos estatales fueron reservados a veteranos del Ejército Nacional, a civiles que se habían sacrificado por la causa, a prisioneros de la República y a parientes de las víctimas del Terror Rojo. Derivado del escándalo de unas ruletas trucadas comercializadas por dos estafadores, Strauss y Perl,
que sobornaron a miembros del gobierno Lerroux en 1935. El término extraperlo sirvió para nombrar al conjunto de operaciones ilegales que practicó casi toda la población para no morir de hambre. Los entornos fronterizos se convirtieron en lugares idóneos para el contrabando practicado a veces por gente hambrienta y otras organizado por auténticas mafias. Lo más grave fue la utilización del aparato del Estado en favor de intereses económicos particulares. En esencia, aquel primer franquismo creó un sistema en el que los poderosos tuvieron todas las posibilidades para enriquecerse impunemente con cualquier método. El mercado negro afectó prácticamente a todo tipo de productos. Sin embargo, creo que merece la pena resaltarse el hecho del mercado negro de medicamentos. Dada la importancia que este producto tenía, evidentemente, para la salud de los ciudadanos. El disponer de recursos, el disponer de dinero, el poder acceder al mercado negro, por ejemplo, de antibióticos, suponía ni más ni menos que la diferencia entre la vida y la muerte. Y no todos los ciudadanos españoles pudieron tener acceso a ese tipo de productos que eran extraordinariamente caros. Durante los primeros años 40 sabemos del comercio clandestino, del extraperlo, de antibióticos procedentes de Alemania y comercializados en el aeródromo de Cuatro Vientos, en Carabanchel. Y durante la segunda mitad de los años 40 sabemos también del comercio clandestino de antibióticos procedentes de los Estados Unidos. Entre los altos cargos del régimen, sobre todo entre los militares más ortodoxos, el escándalo que provocaba el extraperlo, el enriquecimiento rápido de determinadas personas, realmente llegó al propio Franco, ¿no? Por vía de Muñoz Grandes y personajes más duros, ¿no? del régimen franquista. Realmente lo que se dio bajo la dictadura en ese primer periodo, sobre todo de la posguerra, es que mientras el pueblo trataba de sobrevivir con ese pequeño extraperlo, con mínimo, esa pequeña corrupción de cada día para conseguir salir del hambre, dentro de las grandes estructuras del régimen franquista funcionó un gran extraperlo comercial, un gran extraperlo de compra y venta, de importación-exportación. Manuel Arburúa, ministro de Comercio durante 5 años, ejercía su ministerio de una forma peculiar. Franco decía de él con admiración: empezó de botones y ahora es archimillonario. Arburúa fue un ministro capaz de conseguir para el franquismo, para el régimen franquista, grandes negocios internacionales. Hay que tener en cuenta que el régimen estaba aislado totalmente a nivel internacional, y él fue una persona muy hábil para conseguir que entraran materias primas en España, ¿no? Al cambio de eso, pues él diseñó una forma, un funcionamiento de extraperlo, de gran extraperlo, a partir del ministerio, donde en los propios vestíbulos del ministerio se comerciaba con las licencias de importación. Es tanto el descontento social que el propio régimen organiza en 1948 una manifestación contra el extraperlo, al que culpa de la escasez. Detrás de toda esta gente que arriesgaba su vida para intentar salir adelante mediante el extraperlo, pues había también unos grandes extraperlistas que eran los que estaban detrás de todo ese gran negocio y que además tenían, porque lo sabemos, lo hemos demostrado, estaban cerca del régimen de Franco, contaban con el apoyo y la tolerancia del régimen de Franco. De hecho, algún testimonio habla incluso de cómo la Guardia Civil pues dispara a algún extraperlista que cae del caballo. Evidentemente las víctimas de la represión del extraperlo también eran estos pequeños extraperlistas y nunca eran los cercanos al régimen, que sabían por dónde iba a estar la Guardia Civil, quien sabían por qué día no iban a hacer una redada, quien tenía un conocimiento privilegiado. Incluso si lo sorprendían, pues una vez que la Fiscalía de Tasa o la Guardia Civil se empezaba a abrir una investigación, tenían los contactos para poder intervenir y salir un poco totalmente impune. Si no hubiese existido el extraperlo, la gente se moría de hambre, porque el extraperlo es consecuencia de no solo de la escasez, sino especialmente de un funesto sistema impuesto por el régimen franquista, un sistema de intervención económica por el cual todos los productos que están regulados, que están intervenidos, que tienen un precio oficial, todos esos productos en la misma lista del extraperlo y alcanzan precios en el mercado negro muchísimo más altos. Había un desabastecimiento en muchos casos
artificial creado por el régimen, pero en el mercado negro se podía encontrar absolutamente todo. La autoridad del régimen franquista reconocen en sus documentos oficiales, si no hubiese extraperlo, aquí seríamos todos cadáveres. Si solo viviésemos del racionamiento, aquí seríamos todos cadáveres. La pregunta entonces sería, ¿por qué dura tanto? ¿Por qué dura tanto? Porque bueno, una escasez de una posguerra que dura hasta el año 51... es difícil de explicar. Bueno, pues no es tan difícil si nos damos cuenta que las cartillas de racionamiento desaparecen en el año 52. A partir de entonces se relaja esta intervención autárquica. A partir de ahí, cuando no hay tantos problemas desde el punto de vista del abastecimiento. ¿Y por qué se mantiene tanto? Porque evidentemente había algunas personas netamente interesadas en que así fuese, porque era un negocio. Por eso se ve clarísimo que hay dos tipos de extraperlo. El extraperlo de supervivencia, de lucha e intentar salir adelante. Y luego está el extraperlo de los grandes camiones de trigo, donde está implicado el ejército, donde están implicados los gobernadores civiles, donde está implicadas las altas jerarquías del régimen. El gobierno conocía apertamente la existencia de este mercado paralelo, pero hizo muy poco por eliminarlo. El régimen franquista durante el periodo de la autarquía fue permisivo con el mercado negro, e incluso podríamos decir más. El propio general Franco, que conocía evidentemente estas prácticas y que sabía en muchos casos por informes que le llegaban a él personalmente de la participación de altos jerarcas del régimen en el mercado negro, utilizó este conocimiento como instrumento político de control de los propios miembros de su gobierno y de altos dirigentes del régimen. Es cierto que el mercado negro fue una consecuencia del sistema de intervención, pero una vez que el mercado negro se instaló y que empezó a proporcionar grandes fortunas a las personas que participaban en él, el mercado negro se convirtió en un elemento más del propio régimen franquista. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. That just like me. By the time I got to New York, I was living like a king.
that systematic shade, Lara. You always end up in a daze, Lara. You take a pill for the taste and end up dancing for days. You got that LLARA, Lara. Lara, she'll wipe the smile from your face. Lara, that girl, she's such a disgrace. Lara, she'll wipe the smile from your face. Lara, that girl, she's such a disgrace. L.A. Hey. L.A. Hey. I tell you, you should come with me, Lara, and bring your sister for the scene, Lara. You got that cool friend named Dave, he don't know how to behave. You got that LLARA, Lara. I wanna try on all your clothes, Lara. Pick you apart just like a rose, Lara. I wanna knock down your door and give you hell for some more. You got that LLARA, Lara. Lara, she'll wipe the smile from your face. Lara, that girl, she's such a disgrace. Lara, she'll wipe the smile from your face. Lara, that girl, she's such a disgrace. And here she comes looking so good, Lara. She always sparkles like she should, Lara. Always the queen of the party. She looks so good being naughty. You got that LLARA, Lara. LLARA, Lara. LLARA, Lara. LLARA, Lara. LLARA, Lara. Lara, she'll wipe the smile from your face. Lara, that girl, she's such a disgrace. Lara, she'll wipe the